Fabricio no vino solo, trajo dos guardaespaldas, que no sé para qué los trajo, pero me Muy planteó bien. una duda increíble, que el cerebro del hombre y la mujer, no sé si son iguales o no son iguales, y para mí son iguales, pero no sé qué dijiste al principio. Vamos a plantearnos una idea bastante lógica, ¿sí? Pensar que algunas características son distintas dependiendo de los géneros, ¿sí? De hecho, la cultura se construyó en base a suponer que el varón iba a cazar, ¿sí? Y la mujer esperaba que el varón case, que le traiga la comida, iba a cocinar y criar a los hijos, ¿sí? Eso hace poco se rompió Muy y se poco. descubrió, En la hace historia muy de la poco, humanidad, poco. se rompió esa idea que tenía que ver con los cazadores varones, porque se descubrió que había un montón de cazadoras que eran mujeres. O sea, y que la caza no era un patrimonio solamente de los varones, sino que iban a cazar varones y mujeres. En esa construcción hay que entender que la ciencia las hacen personas. Personas de carne y hueso, con sesgos, en contextos culturales diversos, ¿sí? En sociedades que tienen sus opiniones, sus cuestiones, y que también esas personas, por más formación científica que uno tenga, pueden tener limitaciones metodológicas, se pueden equivocar, pueden estar viendo una parte de la porción de la verdad que quizás es Que distinta. esté sesgada, digamos. Tal cual. Entonces vamos a contar una historia que es muy novedosa, ¿sí? Probablemente sea la primera vez que escuchen esta idea. Estoy ansioso, ya estoy ansioso, a ver. Es muy novedosa y que rompe, no con una idea cultural solamente, rompe con las evidencias científicas que había hasta hace 5 años, ¿sí? Y hasta hace 5 años que decían. Lo que se planteaba hasta hace 5 años es que los varones y las mujeres eran buenos en patrimonios distintos. Había muchísimos estudios que lo que planteaban era que los varones eran muy buenos en los mapas, en las ubicaciones, en la memoria espacial. Hay decenas y decenas de papers que plantean que los varones son un poco más buenos que las mujeres en la ubicación, ¿sí? Leyendo un mapa. Eso, en la actualidad, con la cantidad de GPS que hay, no tiene ningún sentido. Y si fuese un valor, no es un valor evolutivo. No es que el varón iba a cazar porque era bueno teniendo mapas, porque en esos momentos no había mapas, ¿sí? Claro. Pero bueno, hay muchos estudios O relacionados... sea, que el hombre tenía más facilidad para ver un mapa que la mujer, que leer un mapa, digamos. Entonces, eso se relacionaba porque sabemos específicamente cuál es la región en el cerebro que domina esta actividad. No, no puede ser. Vos me Sabemos. estás diciendo que vos sabés en qué parte de mi coco se activa cuando estoy viendo un mapa. Sí, eso lo sabemos. Sabemos que se activa cuando tomo agua, cuando veo un mapa, cuando uso palabras, cuando me estoy comiendo una mandarina. Eso se sabe. En la actualidad hay un mapeo total de todas las regiones del cerebro. Por lo cual empezó a ser fácil estudiar si realmente se activaba, gracias por el centro, Doc, se activaba esa actividad específicamente a nivel cerebral en relación a las actividades. Otra de las cosas que eran patrimonio no de los varones, sino de las mujeres, y hay una cantidad de bibliografía gigantesca, eran los contextos que tienen que ver con las palabras, ¿sí? O sea, se decía que las mujeres usaban más palabras, no solamente en cantidad de palabras totales, sino en variedad de palabras. Entonces decían, tomaban muchas mujeres que charlaban mucho tiempo con otras mujeres y había gente registrando todas las palabras que usaban. Agarraban a varones, hacían el mismo agarrabas a experimento. mi vieja con mi tía, escribías 3 libros. Bueno, pero eso estaba acompañado por una cuestión cultural que se pensaba que las mujeres hablaban más que los varones. En grupos chiquititos, ese experimento daba. Y si uno busca en la bibliografía científica, hay muchos papers que plantean eso, ¿sí? En esos momentos, cuando se publicaban estos resultados, no había la tecnología suficiente para medir qué región del cerebro se activaba. Hasta hace muy poquitito, 5 o 6 años, lo que se planteó fue un gran error que había cometido esta comunidad científica. Y el error es tan simple que hasta me da vergüenza decir, mirá lo que se equivocaron, ¿sí? Básicamente lo que planteaban es, imaginemos que le medimos la actividad, le medimos la región del cerebro que procesa una determinada actividad a este varón, ¿sí? Entonces, agarramos la parte del cerebro, lo metemos en un resonador y medimos
cuánto mide la región que procesa Los esta mapas. información. Entonces hacemos el mismo experimento con las mujeres, ¿sí? No sacaban el cerebro de ninguna mujer, sino metían las personas en un resonador, que eran mujeres, y les medían la actividad en esa región. ¿Qué concluían? Que el tamaño del cerebro del varón, procesando el mapa, era mayor que el tamaño del cerebro de una mujer. Y eso se publicó en revistas de muchísimo prestigio. Era machista. Muy. ¿Cuál era el error? El error, que es muy simple, era que nunca lo habían hecho en relación al peso y al tamaño de los individuos. Básicamente, él tiene esa región más grande porque obviamente tiene el cerebro más grande, porque es más alto y pesa más. Entonces cuando dividieron y dijeron, bueno, tiene la región más alta, pero si lo dividimos por la altura del peso, da igual que la mujer, toda la estructura de pensamiento... Bueno, ahí había un sesgo machista tremendo. porque Terrible. no hace- machista tremendo. Y el peso. Ahora vas a pesar el cerebro. ¿Y qué vas a hacer? No voy Vas a pesar el pesarlo. cerebro, pero tiene que ver con el peso de las personas. O sea, pesaron a las personas y simplemente eso destruyó. Y ahí te das cuenta la influencia de las ideas y el sesgo que tienen las personas que investigan. Vos sabés que en la cardiología pasa exactamente lo mismo. Se investigó tremendamente a los hombres y no a las mujeres. Y se estudió y se medicó más al hombre que a la mujer. Y se le puso más estén al hombre que a la mujer. Y en la época del 2000, en la República Argentina, cada vez que hay una crisis en la Argentina, se estudiaban diferente. Es increíble lo que pasó con la mujer, ¿eh? Hay otra cuestión que es aún más terrible, que tiene que ver con los experimentos previos a los medicamentos, ¿sí? Esto no tiene que ver con los cerebros, pero voy a dar un ejemplo para que nos demos cuenta el sesgo machista que había en la ciencia y que sigue habiendo. ¿Qué hay? ¿Sí? Básicamente los estudios en animales se hacen en roedores, ¿sí? Básicamente Sí. en ratas. Perdón la tos. Ahí No. me dijiste lo de la tos y me empezó a agarrar tos. Claro. Me decís el Long síntoma COVID. y a mí me agarra. Es hipocondríaco total. Bueno, básicamente lo que estudiaban eran roedores. ¿Qué sucedía en roedores? Los roedores machos y las roedores hembras se comportan de manera distinta. Es un lío estudiar a las hembras de las ratas porque tienen ciclos menstruales muy rápidos. Entonces, para hacer metodológicamente los experimentos más rápido, estudiaban a los varones y descartaban a Dejaban las las hembras. ratas. La mujer. Entonces, todos los resultados farmacológicos que tenemos están hechos en ratas varones. Por lo cual, hay un montón de farmacología que tiene estudios previos hechos en machos, no en hembras. Terrible. Sí. ¿Querés ir a la placa para No, pero mostrarte algo? pará, si podés. Te vamos a dejar tomar. Entonces, ¿qué diferencia? Yo te digo, no existe diferencia entre el ser hombre y la mujer. Eso es una cosa absolutamente clara. Ni en inteligencia, ni en determinación, ni en nada. Ni en ninguna función. Pero, ¿cómo es el cerebro? No te lo estoy preguntando, lo estoy afirmando. Lo estamos afirmando, pero digo, si no existe un cerebro masculino y un cerebro femenino, ¿cómo es el cerebro? O sea, ¿es una mezcla de los dos? ¿Hay partecitas que somos buenos en unas cosas y malos en otras? Así que vamos a contarte... Vamos a ver qué me vas a... Hoy no me vas a hacer jugar a nada. Te lo No te pido vas a por ir a jugar, jugar hoy te a nada. descanso, porque Ay, Me sabía voy que a estabas... descansar. Pues los juegos tuyos son geniales, ¿eh? Bueno, una de las cuestiones, vamos a mostrar la primera placa, ¿sí? Esto era, por defecto, lo que uno podía observar en suponer que los varones tenían ciertas habilidades. Una que hizo que, por ejemplo, la matemática y la ingeniería esté recontra hipercargado de varones y no de mujeres, es suponer que los varones son mejores para los números que las mujeres. Los varones no somos mejores para los números que las mujeres, queda Son claro. iguales. Son iguales. Y por el contrario, que las mujeres son mejores para las cuestiones creativas que los varones. Tampoco las mujeres son más creativas que los hombres, vamos bien. Exacto. Segunda diapositiva, ahí vemos un montón de cosas que están asociadas a la característica masculina y la característica femenina. Se suponía, por la cultura, que las mujeres son más es tremenda. consumidoras, que hablan muchísimo más. O sea, todos los Tremenda esa prejuicios. placa. Tremenda. Esta placa sí trabaja. Pero esto lo La verdad, buscamos. mucho. ¿Cómo la ves esa placa? No, Bien. muchísimo.
Menos mal que estamos derribando todo esto, ¿no? Estamos derribando todo esto, ¿sí? Sí, imagínate, ¿qué le pusieron? Plata, terrible. un taco, el supermercado, una Claro, compra. las compras, la moda, los chicos, claro. Todo- Terrible, Todo ¿sí? frívolo, digamos. Pero ¿viste? estas imágenes Cositas. componen las notas que se hacían sobre los cerebros de las mujeres y de los varones. O sea, esto está tomado de cuando ilustraban las publicaciones que hablábamos ahí, decían, el cerebro de las mujeres es distinto al de los varones. Y te mostraban imágenes como esta. Terrible todo, ¿sí? Vamos a lo siguiente. Dentro de esas publicaciones, este es un trabajo de una revista muy prestigiosa, se llama PNAS, del año 2013. Esto es bastante reciente. Lo que planteaban estas investigaciones es que para justificar que las mujeres usaban más palabras que los varones, midieron la conectividad entre los hemisferios, ¿sí? Si los hemisferios se comunicaban de un hemisferio izquierdo al derecho o entre hemisferios. Hicieron todas las mediciones, entonces decía, claro, es obvio, las mujeres hablan muchísimo más porque tienen intercomunicación entre los hemisferios. Y los varones son mucho más hábiles con los números porque conectan los dos hemisferios. O sea, imagínate el sesgo, lo fuerte que es, que vas a buscar evidencias para confirmar tu sesgo, lo que se llama en psicología cognitiva sesgo de confirmación. Vas a buscar información sobre eso. Pero ¿qué sabemos en la actualidad? Primero que estos papers estaban mal, ¿sí? Papers en buenas revistas, muy buenas revistas. Siguiente diapositiva. Rompen esta idea de el cerebro masculino y el cerebro femenino con esta temática. Tenemos un cerebro en mosaico. ¿Qué significa un cerebro en mosaico? Cuando vos ves una vereda, ves todas las veredas iguales, ¿sí? Es muy distinto a observar una vereda que sea un mosaico, con distintos colores, ¿sí? En realidad no existe un cerebro masculino y un cerebro femenino. Existen cerebros que son un poquito masculinos en algunas cosas y un poquito femeninos para otras, dependiendo de las regiones. O sea que yo tengo un pequeño cerebro masculino y un pequeño cerebro femenino. En una característica, por ejemplo, en el habla. Quizás tu cerebro está más cercano al dogma femenino en el habla, pero está más lejano en lo lúdico. Entonces, la premisa es que si a vos te sacamos el cerebro y lo observamos, y le sacamos el cerebro a Vero y lo observamos, no podríamos distinguir en base al cerebro de qué género son. Vos tendrías un cerebro mezcla de partes femeninas y partes masculinas. Y ella lo mismo. Y Vero lo mismo, ¿sí? Qué bárbaro. ¿Cómo hicieron ese estudio? Siguiente, porfa. Tomaron todas las regiones del cerebro, están representadas en colores, en cuadraditos, todas las regiones vinculadas con actividades y conductas, ¿sí? Entonces, tomaron la conducta de hablar y se fijaron en el cerebro y lo midieron. Entonces observaron que si el cerebro era todo azul, iba a ser masculino, y si era todo rosa, perdonen, iba a ser femenino, ¿sí? Bueno, lo que vemos acá es que, gracias Doc, me cuida. Súper agradezco. Lo que observamos acá es que tanto el cerebro masculino como el femenino es un mosaico de actividades y de conductas distintas. En la próxima diapositiva lo vamos a ver mucho más claramente. Por ejemplo, ¿sí? Esto es una curva de Gauss. ¿Qué significa? Esto es en matemáticas muy común, pero que la mayoría de las personas, para determinada característica, por ejemplo, estábamos hablando de hablar, o lo lúdico, o la violencia, o la agresividad. Lo que observamos es que la mayoría de las personas se comportan en las máximas, ¿sí? Bueno, acá lo que observamos es que en azul es en promedio cuántas personas son muy agresivas o violentas. En rosa es cuántas personas son, o sea, cuántas mujeres o cuántos varones son agresivos y violentos. Fíjense que se solapan completamente. Entonces no podríamos distinguir un cerebro en base a una característica de conducta. Significa que hay muchas nenas, por ejemplo, que son igual de violentas o agresivas que muchos varones. Y hay muchos varones y adolescentes que hablan igual la misma cantidad de palabras que sus compañeras. Acabas de romper todo un mito, el cual el cerebro de hombre y mujer es igual, chicas y niñas
tan agresiva como varones. Este es lo que rompimos, ¿sí? Básicamente pensábamos Cerebro rosa que existía un cerebro rosa y un azul. y un azul. Pasamos a pensar que nuestro cerebro Es fantástico. es una composición de partes rosas y parte azul, de forma indistinguible. Les digo, si quieren aprender mucho este tema, en Argentina hay una investigadora que la pueden seguir, tiene una cuenta en Instagram que se llama Tomátelo Conciencia. En la pandemia ayudó muchísimo Sí. a acercarlo. Se llama Florencia La Bombarda, sabe muchísimo este tema. Yo aprendí todo lo que les conté hoy en varias charlas que tuve con ella. Así que sigan a la cuenta Tomátelo Conciencia. Florencia va a sacar un libro que se llama Cerebros en Mosaico. Así que, bueno, es un tema hermoso para contar. Espectacular. Perdón, ¿Sabés la qué tos. No, Después me por favor, revisas, sí. ¿Sabés qué me aprendo con esto? Que, bueno, en la medicina hemos cometido errores importantes en la investigación, en el tratamiento, en el hombres y mujeres. Y en base a lo que él está diciendo, lo viví yo en la cardiología desde hace 40 años. Recién ahora estamos viendo y hablando en cardiología del corazón de la mujer. Gracias, Fabricio. Gracias, Doc. Vamos.